Este estudio se llama En Orden. Tomamos del libro del Antiguo Testamento, Números, el capítulo 3, y leemos del 6 al 12, el verso 6 al 12. Antes, entro en un pequeño prólogo. Comienzo diciendo: buenos días, amados hermanos, días, noches, tardes, según la hora que vayan a escuchar este audio. Hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, la paz de nuestro Señor more en sus corazones y sea la gracia del Todopoderoso Dios en ustedes desde hoy y para siempre. Me propongo grabar esta enseñanza el día de hoy, más para dar a conocer aspectos espirituales del orden de las cosas que debieran imperar o existir, imperar, que debiera tener un creyente verdadero, así como en las congregaciones donde Dios es dueño absoluto y cabeza de todo, enseñando la base del pasado y explicando lo espiritual para que se comprenda bien, porque hubo un orden en las cosas y la semejanza con lo de hoy y en donde muchos fallan por no entender la palabra de Dios, creyendo que a Dios se le sirve como sea, y no es así. Si Dios puso un orden en la naturaleza, ¿cómo no lo iba a poner? Es pregunta, ¿cómo no lo iba a poner o cómo no iba a ponerlo en cuanto a la adoración a su grandeza? De manera que no es como yo quiera servir o adorar, ni como se me haga más bonito. Es como Dios lo estableció en el Antiguo Testamento y lo renovó en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto en su carne y sangre. Y no dejándose sin testimonio en las cosas nuevas con respecto a lo antiguo, pues será en el futuro el orden del reino, o sea, este mismo orden será en el futuro, según lo anunció a sus siervos los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo también. De modo que nosotros hoy podamos entender que el orden no se altera, sino solo las formas, y eso de algunas cosas, nada más. Pues lo antiguo que fue para un solo pueblo elegido, los israelitas, hoy es para 3 pueblos elegidos, hijos, ejércitos y salvos. Estos son los que estarán para siempre en la tierra nueva y nuevo cielo. No es para un ciclo más de vida, sino para la eternidad. El Señor, Cristo Jesús, me inspire con su Santo Espíritu a declarar estas cosas con toda claridad, de manera que a ustedes les sea de mucho provecho para encender su lámpara. La lámpara, pues ya saben que me refiero a nuestras maneras, nuestras formas, nuestra fe. Vea usted Mateo 25, lea usted la parábola de las vírgenes y usted va a ver que allí hay unas lámparas que hay que encender, que hay que ponerles aceite y hay que limpiarlas, o sea, estar listos para recibir al novio. Bien, creo que ya les había puesto un estudio, creo que sí, ya lo subí, cómo enciendo mi lámpara y ahí explico qué es la lámpara. Bien, estar listo para cuando el novio llegue. A todos ustedes, Dios los bendiga. Bien, leemos Números capítulo 3, versos del 6 al 12 y dice: haz que se acerque la tribu de Leví. Dios, hablando a Moisés, le dice: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel. Y ministren en el servicio del tabernáculo, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Habló además Jehová Dios a Moisés diciendo:
He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Amén. Bien, tomé este texto para hacer notar que este es el orden de los hijos de Dios. Pues ahí dice, sin duda, estos son míos, en lugar de los primogénitos de todo Israel. ¿Ve? O sea, de todas las tribus. Se entiende que estos son los hijos de Dios, sacerdotes de Dios. Y para el Nuevo Testamento, Moisés representa a Cristo nuestro Señor. Y a Aarón a los profetas. Y los hijos de Leví representan, o sea, la tribu de Leví, representan a los elegidos del mundo. No, perdón, los hijos de Aarón representan a los elegidos del mundo para ser hijos de Dios, comenzando por los 12 apóstoles. Como dijo Pedro en Hechos, capítulo 2, 36, verso 36 al 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, se entristecieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, en el tiempo y en la distancia, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Por eso digo en el tiempo y en la distancia, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare, llame. Si a usted lo llamó Dios, usted está entre ellos. Si a usted no lo llamó Dios, entonces usted no está entre ellos. Si usted solamente fue por emoción o algo, pero no sintió ese llamado de Dios para servir a Dios, para seguir a Dios, para prepararse para Dios, entonces usted no está entre ellos. Este es el orden de los hijos de Dios. Los que Dios llamare, los que Dios llame. Ellos tienen el deber de cuidar de la casa de Dios y de todo lo que los hijos de Dios encarguen. Son reyes y sacerdotes para lo de Dios. Nadie, ninguna tribu o nación tiene derecho a meterse con ellos, sin que tenga que pagar las consecuencias con Dios. Cualquiera pues que ofende a uno de ellos, a Dios ofende. Y cualquiera que ayuda a uno de ellos no perderá su recompensa. Pues Dios tomará eso en el día del juicio y les dirá: por cuanto hiciste esto a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hacía. Ahora leemos primero Mateo capítulo 10, verso 40 y 42. Es un avance de esto mismo. Dice: el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, o sea, porque es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Amén. Ahora leemos en Mateo capítulo 25, versos del 31 al 46, y dice allí: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado por ustedes, para ustedes desde la fundación del mundo. Quiero que se quede con esta palabra: vengan, benditos de mi Padre, y hereden. O sea, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Cuando digo, quédense con esta palabra, hereden, herencia, hereden. Sí, dice: el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Noten ustedes la palabra mis hermanos. Más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo, que por cuanto no lo hicieron a uno de estos mis pequeños, de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Ahí lo tiene. Ahí con esto está más claro quiénes son los hijos de Dios y quiénes serán los salvos. O sea, las naciones, que en el libro de Números están representados por las 12 tribus de Israel, con excepción de los levitas, que representan a los hijos de Dios. Ahora aquí está una respuesta, porque nunca falta el que busca fallas, o sea, fallas en las escrituras. Y harán esta pregunta, eran 12 tribus de Israel y Dios tomó una para hijos. ¿De dónde saca 12 tribus? Para el pueblo. ¿Y qué del ejército de las 12 tribus? Recuerden ustedes que son 144,000. Eso representa prácticamente una tribu, pero es una tribu sacada de todas las tribus. Y si los levitas no pueden ser del pueblo del ejército, bien, resolvamos eso. Vamos a Génesis 46:20 y dice, y nacieron a José en la tierra de Egipto y le nacieron, debería decir ahí, y le nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, o Potifar, era Potifera, dice, está escrito Potifera, sacerdote de On. Resuelto. Ahora usted busque en los ejércitos a Manasés y a Efraín. Creo que Manasés y Efraín sí están y los encontrará allí, pero me parece que Manasés no está, pero sí está José, que tomó el nombre, Manasés tomó el nombre de la tribu de José. Así que eso lo resuelve. Y usted encontrará que allí está Leví como una tribu. Por tanto, se completan las 12. O sea, pero falta Gad o Dan, uno de esos dos. Sí, pero ahí están los 144,000. A ver si me entendió. Ojalá que sí. Entonces, y el otro, o sea, el otro pueblo es contado en lugar de Leví, porque Leví fue tomado para Dios como hijo y sacerdote, pero allí en el Apocalipsis ya es tomado como tribu, si usted lo checa. Entonces se sacan 142,000 de cada tribu, se completa la otra. Ahora, espérenme tantito, ¿están nombradas las 12 allí? Sí. Entonces son 13 tribus. Sí, eso es así. Pero espérenme, parece que Gad no está nombrado. Bien, Gad o Dan, uno de ellos. ¿Ve? Bien, espero que haya entendido eso. Como yo estoy hablando de otra cosa aquí, no estudié muy bien eso de las tribus de Israel. Lo que sí sé es que sí están completas en los dos lados. Nada más que falta una de las tribus en Apocalipsis, pero también es agregada una tribu de los hijos de José. Es para que entienda eso, entonces son 12 tribus. Como ya comencé con la explicación del tabernáculo o templo de Dios, o sea, porque no es el tema esto de las genealogías, o templo de Dios en el orden de estar, porque estamos hablando del orden. Los sacerdotes estaban dentro del tabernáculo y fuera del templo.
eran sacerdotes y guardianes del templo. Ellos se encargaban de todo lo referente al templo, cuidarlo, limpiarlo, guardarlo, levantarlo y trasladarlo donde Dios quisiera que fuera. Ellos prefiguraban o representan a los hijos de Dios. El pueblo de Israel acampaba fuera del templo y la guardia del templo, el pueblo de Israel acampaba fuera del templo, o sea, fuera del lugar santo. Y la guardia del templo, ellos prefiguran las naciones, o sea, las tribus de los guerreros, vaya. Ellos representan a la guardia del templo y el pueblo representa a las naciones. Y más fuera estaban los ejércitos de Israel, que representan, como dije ahorita, los guardianes, los guerreros. Ellos prefiguran a los 144,000 israelitas, no solo judíos, sino israelitas. Judíos es un término equivocado del traductor de la Biblia, pues allí mismo dice 12,000 de cada tribu, como todos eran judíos, y entonces, ¿por qué menciona 12,000 de cada tribu? O sea, 12 por 12 le da 144. Entonces, era de todas las tribus, no era solamente los judíos, ¿ve? Pero ahí dice judíos el traductor, hablando de Israel. Entonces, no eran solo judíos, ¿ve? Bien, continúo. El templo estaba dispuesto en cuadro. Así se disponía la guardia del templo, en cuadro. Así también acampaba el pueblo, en cuadro. Y así también el ejército, un orden de 4 lados. Bien, aquí voy a hablar algo que ustedes deben de saber de cierto. Casi todo el orden de Dios está así, dispuesto de 4 lados o 4 cosas. Vea, son 4 pueblos. 1, los hijos de Dios. 2, el ejército de los 144,000 israelitas. 3, las naciones salvas. Y 4, los perdidos o condenados. Estos últimos no serán eternos, pero existen. Ahora y existirán por mucho tiempo, hasta que Dios decida deshacer el infierno, con todo lo que haya allí, ¿correcto? Es como si usted me dice que los demonios no existen, existen. Y los que están en el infierno seguirán existiendo. Ahora, todos los que se pierdan, todos los perdidos, haga de cuenta usted que están en una cárcel. Ahora, traigámoslo a la realidad acá, natural. Si tenemos muchos presos en la cárcel, ¿son o no son un montón de personas? Si ellos fueran de una tribu indígena, por así, digamos, de su país, debe de tener tribus autóctonas o naturales. Y usted póngale el nombre que quiera, y luego usted dice, esa cárcel está llena de esos, ¿ve? Son un pueblo. Bien, ¿correcto? Esto es para que entiendan, aunque estén presos, están vivos. Y tienen los mismos derechos que nosotros, no, porque están presos. Pero existen. Ahora, si llegan y los matan a todos, ya no existen. Así cuando Dios deshaga, vamos a suponer que tiembla y se cae la cárcel y mata a todos, pues ya se acabaron. Entonces dejan de ser un pueblo, pero mientras esté el infierno allí, hay un pueblo condenado. Amén, para que no levante polémicas por esto. Bien, ahora, si hay 4 pueblos, en la naturaleza también hay 4 elementos por los cuales vive nuestro cuerpo. 1, tierra. 2, agua. 3, fuego. 4, aire. Por estos 4 elementos vive nuestro cuerpo. Ese es el orden natural. De la tierra nos alimentamos. Aun si comemos animales, estos a su vez se alimentan de la hierba. Y si comemos hierba, pues con más razón. Y toda la hierba sale de la tierra. ¿Ven? 2, agua. Sabemos que nuestro cuerpo es 70% de agua. Sin agua nuestro cuerpo muere. Porque aún el agua tiene nutrientes también. ¿Ven? 3, fuego. Sin fuego no habría sol. Sin sol no habría luz solar, que provee de energía calórica y ayuda a las plantas para su transmutación
de la clorofila, no me acuerdo cómo se le dice a eso. No soy muy bueno con eso, pero bueno, usted debe saber que también ayuda a las plantas. Ahora, y el sol también. Sin sol no habría luz solar que provee de energía calórica y otras cosas a nuestros cuerpos, plantas y animales. Y aún el agua sería hielo sin el fuego. Amén. 4. El aire. Sin aire no habría oxígeno, que es vital para respirar y desechar la mayoría de las toxinas de nuestro cuerpo, comenzando por el dióxido de carbono. Son en síntesis esenciales para la vida de nuestros cuerpos. Pero también quiero decir que hay un quinto elemento. Pero déjeme le digo otro 4. En lo espiritual hay otro 4. Hay 2 cuatros. Hay más 4. Pues se los voy a decir antes de decir lo que sigue. Juan ve, Ezequiel también lo vio, me parece, 4 querubines, 4 ángeles, con que a Ezequiel ve 4 ruedas con ojos. Juan no ve 4 ruedas con ojos, pero ve a los querubines con 4 caras, una a cada lado, una como tipo león, otra como cara de hombre, otra con cara de becerro y otra con cara de águila. Son 4 caras. Igual, entonces vemos que están a los 4 lados del trono. Luego, porque dice alrededor del trono, y el trono es cuadrado. Ahora, si usted se fija, la tierra tiene 4 puntos cardinales. Si usted se fija, también dice que hay 4 ángeles atados para el día y la hora de la destrucción. Pero también hay 4 caballos en Apocalipsis que corren desde allá, desde aquel tiempo, desde el tiempo de nuestro Señor Jesús, más bien no del tiempo de nuestro Señor Jesús, porque Él es la voz, sino del tiempo de los truenos, cuando corre el primer trueno, y luego se oye la voz que dice, ven y ve, sale un caballo blanco, es el primer caballo que sale. Y ese caballo blanco significa, un caballo significa un poder, es una bestia, significa un poder, pero blanco significa puro, bueno. Entonces, este caballo blanco, para que usted lo entienda, es la doctrina del Señor Jesucristo. Pero quien lo monta no es el Señor Jesucristo, porque el que lo monta trae un arco. El Señor Jesucristo trae una espada de 2 filos. Juan lo veía ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando él voltea a verlo, dice que de su boca salió una espada aguda, de 2 filos. Ve, Pablo también dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. ¿Ve? Entonces, este no es el Señor Jesucristo, sino imitadores del Señor Jesucristo. Cristianos falsos, pues, para que entienda. Y entonces este caballo corre por un tiempo y sale venciendo y para vencer. O sea, se montan en una doctrina falsa, ellos van falseando la doctrina, el poder de la doctrina lo falsean al grado de que pierde lo blanco y se convierte en rojo. Y entonces al jinete se le da una espada y comienza a matar. ¿A matar qué? A matar cristianos. Y termina matando la doctrina y el poder de la doctrina al grado de llevarla a una oscuridad, que es cuando comienza el caballo negro. O sea, el caballo se convierte en negro. Luego ya después de que sale el tiempo de Lutero para acá, el caballo ya no es negro, sino que se combinan todos los colores. Y ahora tenemos una doctrina con tantos colores y podremos llamarla hoy Babilonia la Grande. ¿Qué quiere decir confusión de color? Confusión de doctrina. Es lo que hay ahora. ¿En dónde? En todas las religiones. ¿Ve? Porque todos dicen que tienen la verdad y eso todos tienen que ser mentirosos porque nomás hay una verdad y ellos son muchos. Las doctrinas ahorita actuales pues deben de ser por ahí como unas 300 doctrinas diferentes que hablan de Cristo, que hablan de la doctrina de Cristo, pero falseada. Y cada quien la acomoda a su manera para que cuadre con su religión. Bueno, ya no me meto más en eso. Así que, ven ustedes, y ahí están los 4. Bien.
Entonces yo quiero hablar de un quinto elemento. Y este quinto elemento, que no es, que se sale del 4, pues, este quinto elemento que es tan o más vital que los otros para vivir y que nuestro cuerpo, o sea, y para que nuestro cuerpo viva, y este elemento es espíritu eterno. De él vivimos todos. Sin él no habría vida. Sin él no habría aire, no habría sol, no habría tierra y no habría agua. Pero por medio de él se hizo todo eso. Y él nos hizo a nosotros. Así que no habría ni planeta, ni universo, ni luz, no habría nada. Este es el elemento más vital para nosotros. Y él es Dios. Él es el alimento de nuestro espíritu. Sin él no podemos vivir. Porque aunque nuestro cuerpo viva por un poco de tiempo, estamos muertos, condenados a morir. No hay manera de vivir de verdad, o sea, de vivir eternamente. Solo un poco de tiempo y fue todo. Por eso, el que no alimenta su espíritu, el que no alimenta su espíritu del Espíritu de Dios, morirá. Como el que no come, o el que no tiene sol, ni fuego, ni ningún calor, o como el que no bebe agua, o como el que no respira, irremediablemente morirá en poco tiempo. Si no se alimenta del Espíritu de Dios, piénselo. Piénselo porque significa la vida eterna, vivir de verdad. Ahorita estamos viviendo por un poco de tiempo, pero si nos alimentamos de Dios, viviremos para siempre. Piénselo bien, repáselo bien y verá que lo que le estoy diciendo es verdad. Quizás es muy profundo, quizás no lo entienda, pero solo entienda que sin Dios no podemos vivir para siempre. Usted que lo rechaza o usted que duda de su palabra, usted que duda de su verdad, piénselo bien, repáselo, que no se le escape. Es lo más importante para nuestro cuerpo, para que este mismo cuerpo sea resucitado. Si no, va a ser resucitado, sí, pero para enjuiciarlo, meterlo al infierno y el infierno va a ser deshecho. Finalmente, ¿usted dónde queda? Muerto. ¿Y su cuerpo dónde queda? Muerto. Y usted como mente consciente, como espíritu, muerto. Y entonces, ¿de qué le sirvió los demás elementos? De nada. Usted no alimentó lo esencial, su espíritu. ¿Ve? Y el espíritu no tiene otro alimento. No hay un alimento que alimente el espíritu para que viva, sino el Espíritu de Dios. ¿Ve? Ahora, y usted no se alimenta del Espíritu de Dios solo cuando lee la Biblia. Eso lo hacen millones de personas y están débiles, cuitados, ciegos, desnudos. ¿Ve? Eso lo dice en Apocalipsis 17, 19. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto lo dicen los incrédulos. No, yo no necesito a Dios. No, ya para qué quiero a Dios. Pero también lo dicen los hermanos. Yo no necesito esa doctrina, yo tengo la mía, ¿ve? Y no sabe, dice Dios, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Ve? Y luego dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sea pues celoso y arrepiéntete. Vea, que yo no invento nada, todo está escrito. Y Dios me revela el por qué se escribió y para qué. Hoy hay tanta gente en las religiones pensando que se está alimentando de Dios, pero no es así. Les digo la verdad,
Ustedes se alimentan cuando escuchan revelaciones de la palabra escrita, porque la palabra escrita es letra muerta, pero la revelación por el Espíritu de Dios la hace viva para ustedes, porque les habla de su condición y les dice qué hacer. Les da los secretos de esa palabra para que ustedes sean alimentados de maná nuevo, de cada día, de cada reunión. No del maná que ya se echó a perder, no de las doctrinas viejas, aquellas del tiempo de Lutero, no de las anteriores, no, de aquellas no. Aquellas fueron para aquellos tiempos. Nosotros no podemos estar haciendo un arca de Noé y diciéndoles a todos, vénganse por aquí, nos vamos a salvar del diluvio que viene. No, eso fue para el tiempo de Noé. Nosotros estamos en otro tiempo. Sí, en un nuevo pacto. Si nos metemos debajo de la ley de Moisés, entonces esa fue para Israel. Era también para nosotros, claro está. Pero nosotros estábamos fuera de todo eso, ni siquiera en contemplación de Dios. Pero nosotros fuimos contemplados de todas maneras en la ley. Todo el que quisiera unirse a Israel tenía que cumplir la ley. ¿Ve? Y sin embargo, casi todo el mundo se rige por muchas cosas que están ahí en la ley. Pero nosotros fuimos llamados a un nuevo pacto. La gracia de Abraham vuelve a nosotros. Y el justo vivirá por la fe, dice Pablo. Así que necesitamos alimentarnos de justicia y de verdad, de confianza en Dios. Pero ¿cómo va a tener usted confianza en algo que no conoce? Si usted no conoce a Dios, ¿cómo va a confiar en Él? Usted piensa que es un algo que le contaron a alguien por allí y usted le puede sacar 1000 cosas. Pues sabe que usted se está matando. Así que Dios le hace viva esa revelación. Le dice que usted está muerto si usted no se alimenta de Dios. Porque les habla de su condición, dije, y les dice qué hacer. Arrepiéntanse y vuelvan. Arrepiéntete y bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. Les dice qué hacer. Y les da los secretos de las revelaciones. Y de ellas para que ustedes sean alimentados de maná nuevo. No del maná que cayó en el desierto, cuando en el tiempo de Moisés. Ni el maná que se guardó en el arca del pacto. Sino es un maná nuevo. Es un alimento espiritual nuevo que estamos recibiendo nosotros, cada revelación de los secretos de Dios. Así que no nos alimentamos de alimento viejo. Esa semejanza de las águilas que cada día cazan una presa nueva, no como los opilotes que comen lo que encuentran, sea podrido del año pasado, nomás que haya algo que ruñir y vámonos. Nosotros somos alimentados por la gran águila. Nosotros somos alimentados por medio de Dios. Él nos dirige a la presa. Él nos llama, nos da la revelación nueva cada día. El águila se alimenta de alimento reciente y la revelación de Dios es alimento reciente para sus hijos. Dios no alimenta con carroña a sus pequeños. Así que alimentarse del Espíritu de Dios es alabarle, orar, es hablar con Él, poner en sus manos nuestras angustias o penas, más aún nuestros problemas y confiar en Él. Es agradecerle, es escuchar sus palabras, leer su palabra escrita, es creer en aquel que Él envía para decirle a usted cómo vivir bien, con contentura, sin egoísmos, sin miedo de que la desgracia viene a usted, pero enseñándole cómo prevenirla, cómo servir a Dios, cómo prepararse y estar en paz con Él, cómo agradarle. Eso es lo que lo alimenta en su espíritu. Pero si usted cree que de otra forma, fuera del orden de Dios, le aseguro que, aunque sea usted muy dedicado a Dios,
está sirviendo temporalmente, su espíritu está muriendo de hambre espiritual y usted no será feliz, ni aquí ni allá, nunca. Usted no conocerá nunca la verdadera felicidad, porque un muerto no puede ser feliz de estar muerto. Pero si usted vive, para Dios vive. Vive y si muere, para Dios muere. Y usted vivirá feliz de verdad en la vida que sigue después de esta. Porque Dios no lo dejará en la sepultura, lo resucitará para siempre. No como a Lázaro, que lo resucitó y volvió a morir. A usted lo resucitará para siempre. Ahora, déjenles digo que las revelaciones de Dios siempre han escandalizado a los religiosos, porque ni las entienden ni hacen mucho por hacerlo, o sea, por entenderlas. Solo se dan media vuelta y se van, perdiendo así la oportunidad de alimentarse del Espíritu Eterno, que es el que les sostiene ese poco de vida que tienen. Pero ellos creen que han hecho lo correcto, y no es así. Yo prefiero esperar hasta el fin cualquier cosa y preguntar si no comprendo, que alejarme del lugar donde probablemente esté Dios hablándome en un cuerpo de un hombre raro o conocido. Pues ¿acaso Dios debe darme gusto para que yo le crea? ¿Debe Él mandar un pastor bien vestido y todo letrado para yo creerle hablando con palabras finas, bien pronunciadas, etcétera? Para que yo crea que ahí está, que allí sí está Dios. ¿O debo aceptar lo que Él me mande, aunque sea un hombre andrajoso? Les digo en verdad, hermanos, al hombre de Dios no se le juzga por apariencia, se le juzga por la verdad o mentira que predica. Así que si está escrito y concuerda con la Biblia y la naturaleza, es palabra de Dios, aunque yo o usted no creamos. Y yo la creeré, aunque no me muestre milagro, porque Dios no me prometió milagros. Dijo, yo enviaré profetas y apóstoles y maestros, y a unos matarán y a otros meterán en la cárcel y azotarán. ¿Ve? Él no dice, yo mandaré hombres haciendo milagros. Y todo el que dice, ¿verdad?, es odiado de los religiosos, pero amado de los ángeles y de los hijos de Dios. Amén. Eso es palabra de Dios y es la manera de alimentarse de su espíritu. Ese es el orden de Dios. Bien, seguimos. Quiero que vean por ustedes mismos que el profeta Ezequiel en su libro también ve en visión ese orden de 4 elementos y 5.º elemento. Veamos, Ezequiel capítulo 1, verso 2 al 28, dice, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días, o sea, a Babilonia, a los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, ve, en Babilonia, junto al río Quebar, no sé cuál río sea ese, vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Ve, ahí está el primer 4. Y esta era su apariencia. Habían ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de su pie como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a los 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían, o sea, no se tenían que dar vuelta cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno, 2, las cuales se juntaban, y las otras 2
cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduvieran, andaban. Y cuando andaban, no se volvían, o sea, no se daban vuelta. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego, encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, sobre a los seres vivientes. Dice, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas no era una, y su obra era semejante al color del crisolito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían a sus 4 costados. No se volvían, o sea, no se daban vuelta cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu les movía que anduvieran, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían sus cuerpos, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y de sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Amén. Sí, eso mismo lo comparamos con Apocalipsis 4, 1, 11, dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos adelante y atrás.
El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. ¿Cuándo la perdió el Señor? Bueno, si no entienden eso, ni modo. No se crean. Es el Señor Jesucristo. Bueno, así lo dejo para no meterlos en problemas. Adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Que Dios no vivía antes por los siglos de los siglos? Sí. Pero así se le dice a Dios también. Bien, no los meto en problemas. Como les dije, pero ¿se acuerdan ustedes que hablé de la herencia? Uno heredó el reino de Dios. Y Él nos dio poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros seamos adoptados hijos de Dios, entonces seremos herederos junto con Él. Entonces seremos sus hermanos. Amén. He ahí los hijos de Dios. La diferencia entre el pueblo salvo. Bien, aquí lo que acabamos de leer también hay revelaciones. Aparte del 4, hay las 4 ruedas que ve Ezequiel. O sea, aparte del 4, aquí no hay las 4 ruedas que ve Ezequiel, lo cual representa 4 tiempos. En el tiempo de Ezequiel vio 4 ruedas que representaban 4 tiempos, donde corren los 7 truenos de Apocalipsis. O sea, estos 4 tiempos de los 4 caballos de Apocalipsis de que le estoy hablando. Pero cuando los sellos son abiertos, son 4 tiempos donde también corren las 7 iglesias. Los 4 seres vivientes de Ezequiel son los mismos que los de Apocalipsis, pero en Apocalipsis ya no tienen 4 caras. Ahí solo asemejan al león, al becerro, al hombre y al águila. En Ezequiel tienen 4 caras. Acá en Apocalipsis no. Y hay una razón. En Apocalipsis el trono no se mueve para ningún lado, está fijo. Y ellos los seres están ahí. Ellos no tienen que andar para un lado y para otro, están ahí. Así que no tienen que mostrar 4 caras. Con la que tienen al frente, basta. La semejanza que tienen al frente. Y los otros no, porque tenían que andar para un lado, para otro y para otro. Así que tenían que tener las 4 caras cada uno. Para poder zigzaguear como relámpago. Porque ellos no podían darse vuelta e ir esquinados. No se puede. Ahora, las ruedas representan 4 tiempos. Pero también esas 4 ruedas representan los 4 evangelios. Porque esas ruedas y los 4 ángeles o los 4 seres vivientes también representan a los 4 evangelios. No es que sean 4 evangelios, es uno solo, pero con 4 visiones diferentes. ¿Y por qué tienen ojos ellos? Porque los ojos representan a los ojos nuestros. Cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros leemos los 4 evangelios. Es la base para nosotros. Y está llena de ojos por todos lados. Día y noche dicen santo, santo, sí. Porque unos estamos de día y otros están de noche. Unos duermen ahorita, pero hay otros que están diciendo santo, santo, santo es el Señor. Y están viendo la Biblia, leyendo y alabando a Dios. Así es
la representación de allí. Y esto es una revelación muy importante para nosotros, saber que a Dios no se le deja de adorar. Amén. Así que allí ya no tienen 4 caras, no las necesitan, solo asemejan al león, al becerro, al hombre y al águila. En Ezequiel tienen 4 caras y en Apocalipsis no. Hay una razón, que ya se las dije, en todo hay una razón. Ezequiel vio lo mismo pero en movimiento. ¿Ve? Juan lo ve pero está fijo en el cielo. En Ezequiel se traslada todo. Por eso los seres traían 4 rostros, porque no se podían dar vuelta. Igual el tabernáculo de números, o sea, el tabernáculo de Dios, no podían darle vuelta. Tenían que caminar. Si caminaban hacia adelante, pues los que iban adelante, los de atrás iban atrás. La lógica simple. Pero si de repente Dios caminaba hacia, o sea, la nube se movía o la luz se movía en la noche hacia un lado, o sea, daba vuelta, ellos no podían dar vuelta con el tabernáculo. Simplemente ahora la tribu que le tocaba para donde Dios daba vuelta, esa tribu de ejército avanzaba primero. Y luego detrás de ellos el pueblo que seguía, y luego detrás de ellos el arca del pacto, y luego el pueblo que seguía y el ejército que le tocaba la parte de atrás. No daban vueltas, ellos no daban vueltas. Ve, ese tabernáculo no se le podía dar vuelta. Por eso 3 ejércitos a cada lado. De modo que para donde fueran no daban vuelta al tabernáculo. Así en Apocalipsis. Ya está firme, no necesita trasladarse, y allí los seres vivientes toman forma de esos seres. Y en el trono y el arco iris es lo mismo. Pero en Apocalipsis está asentado en el piso, y en Ezequiel estaba sobre las cabezas de los seres vivientes. Pero todo es igual y todo representa lo mismo. Si ustedes ponen atención, de en medio del trono sale la voz de Dios, y el Cordero está en medio del trono. Y Jesús dijo: yo me sentaré en el trono de mi Padre. En un trono no se sientan 2, a menos que uno sea el Espíritu Eterno y el otro el cuerpo de ese Espíritu. Y así es como es, porque en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Ayer es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuándo ayer? Cuando era el Dios eterno. Es el mismo. ¿Y cuándo hoy? Cuando anduvo caminando en la carne. Es el mismo. ¿Y cuándo por los siglos? Como el Espíritu Santo que viene a nosotros. Es el mismo que puede entrar a nosotros. Es el mismo. O el que nos cobija, nos tapa. Es el mismo. Hay muchísimo que decir de ese orden de Dios. Mucho que saber aún. Pero ¿de qué serviría saberlo todo si cuando nos digan esto debes hacer y decimos pues yo no creo eso? Y nos vamos porque no nos gustó que alguien ajeno se meta en nuestras vidas o modo de vivir. Entonces no sabes ni conoces a Dios, porque Dios sabe todo de ti, hasta cuántas veces has respirado en toda tu vida. Pero te molesta que te diga: mira, para ser feliz lo que te resta de vida, prepárate para esto o trata de entender esto. ¿Qué les digo yo a los hermanos? A todos se los digo. ¿Sabe? Usted para ser feliz necesita conseguir el amor divino de Dios. El amor divino de Dios le da a usted capacidad para perdonar hasta la ofensa más ruda, hasta la que usted piensa que usted no hubiera podido perdonar jamás. Usted lo perdona. Y no lo perdona de dientes para afuera, lo perdona de todo corazón. El amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, el amor todo lo soporta. Sí, ese amor de Dios sí. El nuestro no. El nuestro se acaba cuando nos dicen algo que no nos gusta. Nosotros no tenemos un amor compasivo.
El amor de Dios es compasivo. Nosotros no tenemos un amor sublime, el amor de Dios es sublime. Cuando nosotros consigamos ese amor divino, el cual nos dice claramente que no somos dueños de nada, ni de lo que traemos puesto, ni del cuerpo, ni siquiera la vida que tenemos, es nuestra. Cuando ese amor sublime nos dice que somos lo peor de lo peor, entonces agradecemos lo poquito que Dios nos levanta. Y eso nos hace amar todo lo de Dios, todo lo que Dios creó. Debe ser amado por nosotros porque lo hizo nuestro Padre. Si nosotros logramos entender eso y vivirlo, el amor de Dios estará en nosotros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros como yo los he amado, no como ustedes se aman, porque el mundo ama lo suyo. El mismo Señor lo dijo. ¿Ve? Cuando nosotros somos capaces de dejar ir lo que más amamos, con tal de que eso que más amamos sea feliz, sin tapujos, sin nada de egoísmos, entonces sabemos que amamos de verdad. No que nosotros lo echemos fuera, de ninguna manera. Pero si alguien no está a gusto conmigo, si alguien no está aprendiendo a gusto conmigo, ¿por qué lo tengo que retener a fuerzas? ¿Por qué lo tengo que asustar diciéndole que va a ir al infierno? ¿Por qué tengo que decirle que soy el único que tiene la verdad en el mundo? ¿Por qué tengo que decirle mentiras? ¿Por qué tengo que retenerlo a fuerzas? Si yo lo veo que no está a gusto, aún sean mis hijos, sea mi familia, si no están a gusto es porque Dios no les da nada. No fueron escogidos o no lo sé. Pero es voluntad de Dios que así sea. ¿Yo por qué tengo que amenazarlos o arrearlos a golpes o hacer tonteras de ese tipo? No, en esta vida no es así. Nuestros hijos caminan por donde caminan, gracias a Dios, por voluntad de Dios. Y si mueren para Dios mueren, y si viven para Dios viven. Pero gracias a Dios que me dio mis hijos para aprender a ser padre. Gracias a Dios que me dio unos padres para aprender a ser hijo. Gracias a Dios que me dio unos hermanos, sean como sean. Pero me los dio para aprender a ser hermano. Gracias a Dios que me dio vecinos para aprender a ser buen vecino. Ver lo que hacen los malos vecinos y no hacer lo que ellos, sino todo lo contrario, ser servicial, ser jovial. O sea, no tengo por qué andarme peleando con nadie. Pues eso se recomienda a Pablo. Mantén la paz con todos de ser posible. Ve, porque ellos son hechura de Dios igual que yo. Y yo no soy más grande que ellos. Eso lo decide Dios, no yo. Cuando uno logra tener esas cosas bien ancladas en uno y uno las expresa, uno las vive, de verdad que uno es feliz tenga o no tenga que comer. Y uno no anda envidiándole nada a nadie. Uno le da gracias a Dios porque los demás tienen, aunque uno no tenga. Pero ¿te dejará Dios a ti sin nada? Viendo tú que los demás tienen y tú no. Pues quizá te deje así para que a ver si reniegas. Pero es la voluntad de Dios, no la de uno. Así es como se adora a Dios. Tenemos que alcanzar esa parte para que Dios nos alcance a nosotros. Tenemos que alcanzar muchas cosas, pero para eso necesitamos alimentarnos del Espíritu de Dios, de las cosas espirituales. Ve, así que si a uno le molesta que le digan, pues uno para comenzar está mal y hay que corregir todas esas fallas. Para ser feliz lo que te resta de vida, prepárate para esto o trata de entender esto, para que lo hagas y no caigas en egoísmo, como las personas que dicen amar, porque si las amas y les niegas una cosa,
necesaria para su bienestar, solo por tu egoísmo y creencia de que estás bien, como tú piensas, que agradas a Dios en eso. Otra vez lo digo. No caigas en egoísmo como las personas que dicen amar. Porque si las amas, a las personas que dices que amas, y le niegas una cosa necesaria para su bienestar de ellos, solo por tu egoísmo y creencia de que estás bien, ¿cómo tú piensas que agradas a Dios en eso? Y dirás, a Dios que tú conoces, o sea, y dirás a Dios que tú conoces mejor que Él lo que viene detrás del tiempo. Es necio pensar eso o creer eso, mi hermano o hermana. Cree y ama a Dios. Cuando sientas en ti el amor de Dios, créeme que todo será distinto. Los que ya lo están probando saben que estoy diciendo la verdad. Los que ya lo tienen saben que estoy diciendo la verdad. Tú dejas de vivir para ti mismo, tu egoísmo se va. Lo que no crees poder soportar hoy, lo soportarás con una sonrisa entonces. Y entonces conocerás en parte la verdadera felicidad. Hoy solo conoces la contentura, la conformidad, que no es felicidad, porque lleva resignación. El clásico, pues ya que ya me tocaba, pues ni modo, pues así lo decidió Dios, pues ya que, eso no es felicidad, es resignación. La felicidad es aceptar, sí Señor, tú lo dijiste y no te voy a hacer quedar mal. La felicidad no es resignación ni conformismo, ni tampoco sumisión. La felicidad es libertad real del espíritu, es amor, es relación con lo divino, es constante conocimiento de Dios y por lo mismo de uno mismo. Es ver las cosas mucho más sublimes o más allá de lo visual, de lo que uno entiende, más allá del entendimiento, es ver más allá de los tiempos, es vivir de verdad, sin congojas ni temerosos de nada. Es estar fuera de estas cosas que atribulan al mundo. Es la esperanza recibida, es la fe verdadera que te dice, no te promete, te dice, aquí estoy en ti, este es tu mundo, esta es tu gente, este es tu universo. Dios te lo ha dado todo, pero aunque es tuyo, aún no lo sabes llevar. Por eso mismo, prepárate para que sepas hacerlo, porque solo un hijo de Dios podrá administrarlo. Y tú eres un hijo de Dios, pero aún eres pequeño, te falta. Así que retén lo que tienes, lo que ya sabes, y sigue aprendiendo. Y vive como príncipe, aunque no lo parezcas. Para el mundo no lo eres, pero para Dios sí lo eres. Y así te dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Ese es el verdadero orden del creyente verdadero. Darle el corazón a Dios, darle el todo a Dios. Por último, como dije, ¿hay 4 evangelios? No, es uno solo, pero en 4 visiones distintas del mismo evangelio eterno. En orden, están en orden. Mateo, león de la tribu de Judá, es la primer cara de los seres vivientes. Marcos, el becerro del sacrificio, es el segundo ser viviente o es la otra cara del ser viviente. Lucas, el hombre. Usted dirá, ¿por qué Judá, el león de la tribu de Judá? ¿Por qué el león de la tribu de Judá? Porque Judá se representaba como un león, como un león. Si usted no cree, el escudo de David o David mismo era representado como un león. Y Judá es de la misma descendencia del león. ¿Usted no cree lo del león, hijo de la tribu de Judá?
déjeme le digo que nuestro Señor Jesús representa a ese león, rey de la selva, rey de la naturaleza, o sea, en cuanto a las fieras. Y Él es el león de la tribu de Judá, nuestro Señor. Ahora, Marcos representa el becerro. ¿Por qué? Porque Marcos no fue un apóstol escogido de Dios. Marcos era un discípulo de los pequeños, no era apóstol. Era aquel muchacho que salió corriendo cuando los atraparon. Era aquel muchacho que se le devolvió a Pablo y a Bernabé y que luego fue discípulo de Pedro. Él fue el que escribió el Evangelio. Y él representa el becerro del sacrificio, porque fue un muchacho que desde jovencito se sacrificó para andar con los apóstoles por el amor de Cristo. Pero claro, no aguantaba ciertas cosas. Y Lucas era médico, científico. Lucas representa la cara de hombre y su sabiduría, era médico. Y Juan el águila, el profeta. Juan escribió el Apocalipsis. Este libro de la profecía, dice él. Cualquiera que le quite, cualquiera que le ponga, ve, es un libro profético. Y ese lo representa el Evangelio de Juan. Por eso la cara de águila. Allí tiene los 4 elementos. Juan el amado. Amén. Fue el que más predicó, yo creo, el amor. Dios les bendiga y les sea de provecho. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Juan según se sabe? Antes de morir en Éfeso. Él decía, sus últimas palabras parece que fueron, hijitos, ámense los unos a otros, nunca dejen de amarse. Sí. Luego Pablo dijo, si yo tengo toda la ciencia del mundo, pero no tengo amor, no me sirve de nada. Si yo conozco todos los misterios, todas las revelaciones, y no tengo amor, de nada me sirve. No están hablando del amor del mundo, están hablando del amor de Dios. Sí, eso fue lo que dijo el Señor, si se aman los unos a los otros. Bien, como dije, Dios les bendiga y les sea de provecho este estudio a todos los hijos de Dios y a todos los que lo escuchen. Amén. Su hermano en Cristo Jesús, nuestro Señor, José Luis Carrera Torres.